Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente para dar continuidad a una temática de la que ya estuvimos hablando en el video anterior, acerca de relaciones tóxicas, donde tocamos, digamos, algunas generalidades para poder entender esta temática. Y hoy, de forma más particular, vamos a hablar acerca de los padres tóxicos y de los sistemas familiares tóxicos. Voy a dar un pequeño repaso de lo que esto significa para dar un poquito, despertar en ustedes la curiosidad de aprender más, indagar más, porque es una realidad. Me encantaría decir que todos provenimos de hogares donde pudimos disfrutar de la satisfacción completa de nuestras necesidades afectivas, fisiológicas, todo esto que implica, bueno, no solamente la satisfacción de la alimentación y del techo y el abrigo, sino también de sentirnos aceptados, validados, suficientes, de sabernos amados incondicionalmente, pero también de sentir que eh, no necesitábamos postergarnos para agradar completamente y siempre a unos padres a los que de pronto nunca podíamos agradar. Los padres y las madres tóxicos son una realidad. Dentro de la consulta es quizás no digamos, la temática más frecuente que encontramos, pero sí es bastante común. Cuando indagamos en la historia personal, nos damos cuenta que para muchas personas la experiencia de haber venido de hogares complejos, llenos de, digamos, control o manipulación o de limitaciones o inclusive de un amplio libertinaje o demasiada libertad, fue muy difícil. Bueno, podríamos definir a un padre o una madre tóxica. Y cuando me refiero a los padres, voy a hacer la generalización así con un buen español, un buen castellano, que abarca ambos sexos. Pues los padres tóxicos muchas veces no están motivados por la maldad. Es decir, lo que ellos realizan o la ejecución de su paternidad o maternidad no implica quizás el que ellos se levanten cada día a ver cómo nos lastiman o cómo nos maltratan. Muchas veces son estos padres que con una muy buena intención intervienen constantemente en nuestro desarrollo, en nuestra crianza, tratando de ejercer desde dos perspectivas un rol que puede ser de alto control, manipulación y sobreprotección, o inclusive desde la negligencia. Voy a aperturar primero con la negligencia y hablarles que crecer en un hogar donde no hay estructura ni liderazgo, donde no hay límites específicos, donde lo que hagamos o dejamos de hacer da igual, va mandando en los hijos un mensaje constante, un mensaje frecuente de que de pronto no son importantes y de que de pronto todas sus necesidades da igual si son satisfechas o no, o damos por sentado que se van a satisfacer, quién sabe cómo. Entonces los hijos no saben, no pueden tener una crianza con confianza o con un carácter de predictibilidad que les permite como saber qué va a ocurrir, anticiparse, prepararse, no pueden confiar, pueden vivir en la aprensión de saber que de pronto nada va a ser importante para ellos. Fechas, aniversarios, cumpleaños, navidades, pueden pasar desapercibidas, pero también situaciones tan básicas como lo que es poder comer, nutrirse apropiadamente o inclusive tener el calzado apropiado. Entonces va enviando un mensaje que mina por mucho y va dañando la percepción que los niños y adolescentes suelen desarrollar sobre sí mismos. A medida que crecemos, eso se va intensificando y va minando nuestra autoestima. Lo que vivimos en las edades tempranas, así como lo hemos visto en los videos anteriores sobre autoestima, nos mandan un mensaje, nos permiten ir desarrollando un mensaje de merecimiento, de valía, un mensaje de adecuación. Entonces los padres negligentes, aún pudiendo atender a los hijos, muchas veces no los atienden porque no resulta prioritario, porque están distraídos, pueden ser padres que tengan abuso que cometan abuso de sustancias, que estén abstraídos en el teléfono o en las redes sociales, pueden ser padres que estén sumidos en temas afectivo-emocionales como depresión, ansiedad, sus propios procesos personales, traumas o inclusive rencores, y entonces es más importante ese sentir
que lo que un niño puede llegar a necesitar o pedir. Cuando sostenidamente un hijo crece bajo una crianza donde hay negligencia, por supuesto que va a resultar en una crianza difícil y por supuesto que ese tipo de relación va a resultar tóxico en el contexto de que lo va a ir dañando de forma gradual. Por otro lado, tenemos a los padres que suelen ser controladores o sobreprotectores. Igualmente, esta clase de padres suele ser muy afectuosos, pero de pronto esta clase de amor puede rayar en limitar el desarrollo integral de los hijos. Aunque pueden potenciar ciertos aspectos del desarrollo, a la vez pueden llegar a controlar, a inclusive minimizar o subestimar la capacidad de los hijos para que ellos logren realizar un montón de actividades para las cuales ya están preparados y que además facilita que se sientan, bueno, capaces, seguros de sí mismos. Un padre o una madre sobreprotector o sobreprotectora suelen ser de alguna forma controladores. A veces les llaman padres helicópteros, que están constantemente volando alrededor del hijo, no le permiten fluir, no le permiten desarrollarse si no está ese padre y esa madre al lado de esos hijos. El problema no radica en cuidarlos, porque es una responsabilidad que hasta la mayoría de los códigos civiles de los países establecen que debemos y tenemos que cuidar de los menores y garantizar que se desarrollen apropiadamente. Pero una de las características más difíciles y presentes en los padres tóxicos es que no somos capaces o podemos no ser capaces de adaptarnos a las diferentes etapas de desarrollo de los hijos. Y eso hace que tratemos de enlentecer o controlar la evolución normal, ¿sí? Cuando un hijo ya es capaz de hacer su cama, debe hacer su cama. Cuando un hijo ya es capaz de bañarse solo, debemos alentar y promover que vaya perfeccionando esta habilidad de forma constante, porque le va enviando un mensaje de autonomía, un poderoso mensaje de capacidad personal. Entonces, los padres que son sobreprotectores, aunque en el fondo pueden haber tenido alguna experiencia traumática, pueden haber perdido un hijo, pueden haber tenido experiencias desde su propia crianza, pueden amarlos profundamente. Muchas veces no lo hacen desde la maldad, pero no se dan cuenta que van minando y van dañando el desarrollo integral de su hijo. Los padres tóxicos pueden ejercer su toxicidad de forma permanente o podemos inclusive en diferentes etapas de nuestra vida ejercer un rol de cierta forma tóxico con los hijos. Los padres que, por ejemplo, están muy distraídos en sus temas personales, en lograr un máximo desarrollo profesional o cualquier meta que aún siendo muy buena, permita que los hijos y sus necesidades puedan estar constantemente postergadas, podrían ser padres tóxicos. Entendamos que dentro de un sistema familiar, todos los miembros de la familia son importantes. Sí, cuando los hijos están pequeños, es esencial que muchas veces los padres podamos postergar ciertas áreas de nuestro desarrollo porque estamos atendiéndoles, porque son dependientes constantemente. Pero a medida que crecemos, que los hijos crecen, es sano y correcto que todos los miembros de la familia puedan tener un desarrollo integral y puedan desempeñar todas las actividades y habilidades que les agradan y les gustan, siempre y cuando se logre un equilibrio en términos de atención, de estructura, crianza, disciplina, de satisfacción personal, de logros profesionales. No está peleado una cosa con la otra. Pero lo esencial aquí es entender que cada uno de los miembros de un sistema familiar deben apostar por un desarrollo personal, porque somos personas que tenemos diferentes facetas. Podemos ser hijos, podemos ser esposa o esposo, somos padres, somos amigos y debemos poder ejecutar cada uno de esos roles de forma equilibrada. Entonces, no es correcto postergarlo todo por un hijo o una hija. Eso podemos hacerlo bajo una situación transitoria. A medida que crecen, debemos ir ganando otra vez estabilidad y una ejecución de forma integral. Los padres y las madres tóxicas o tóxicos suelen ser rígidos.
Los sistemas familiares que causan más daño dentro de el análisis de las familias son aquellos que suelen ser rígidos, no cambian sus posturas. Aunque un hijo y una hija expresen su sentir, su malestar, su tristeza, su necesidad, ese padre y esa madre son sumamente rígidos. Justifican esa rigidez a través de una obra correcta muchas veces o de una buena meta personal. El problema es que cuando sostenidamente el hijo no es escuchado y validado, pues entonces tenemos ahí una temática difícil, porque entonces ese hijo o esa hija se va a distorsionar, va a sentir que no es importante. Con esto quiero hacer una acotación y es que no se trata de ser padres altamente complacientes. Todos los extremos van a resultar patológicos, o sea, es importante y es sano escucharlos, validar su sentir, podemos inclusive a veces negociar dependiendo de la etapa de desarrollo, pero hay ciertos aspectos de la crianza que no pueden ser negociables. El problema radica cuando nada es negociable, en ningún aspecto, ni en la parte formativa, ni en la parte, digamos, recreativa. Los chicos no tienen, por ejemplo, tiempo o espacio para poder ser chicos, para poder divertirse, jugar, utilizar el recurso de la fantasía. No, constantemente tienen que ser estructurados. No tienen tiempo para ser o para estar. Eso podría ser un ejemplo de una crianza rígida. Una crianza rígida también implica el que ellos no puedan expresar su sentir. Un padre y una madre competente o una madre sanos pueden diferir con los hijos, escucharlos, validar el sentir que tienen, decirles entiendo cómo te sientes, pero esta es una regla que hemos puesto en casa. Vamos a tratar de ver cómo podemos modificarla para que te sientas de cierta forma, pero en general la tendremos que cumplir. Por ejemplo, hay reglas que son permanentes, que no se mueven. Hay reglas que pueden negociarse ocasionalmente y los hijos deben conocer ese tipo de diferencias en el entorno familiar. Entonces, no se trata de hacer hijos altamente complacientes, pero se trata de que los padres, que somos quienes tenemos mayor edad, mayor madurez, deberíamos poder ejercer una crianza con un sentido de propósito que nos ayude además a poder evaluar cómo vamos y cómo se sienten los hijos y qué estamos haciendo y si esto es algo que nos lleva hacia la meta que hemos establecido. Porque aunque puede ser que lo hagamos muy bien, también puede ser que nos podamos equivocar. Voy a decir ahora algunas generalidades acerca de los padres tóxicos. Recuerden que cuando hablamos de padres abarcamos ambos sexos. Pues bueno, con frecuencia los padres tóxicos pueden ser demasiado exigentes. Hacen sentir al hijo que todo lo que hace nunca es suficiente. Si el hijo lo hizo hasta aquí, el padre lo quería hasta aquí. Si el hijo regaló algo azul, el padre lo quería azul marino. Y si el hijo regaló azul marino, el padre lo quería azul rey. Pueden ser muy manipuladores, desde el tema de afectarse y sentirse que les va a dar algo, que se van a enfermar, hasta el hecho de utilizar el canje, utilizar el chantaje del amor. ¿Cuánto me amas? ¿Cuánto deberías hacer por ti? A veces dentro de esa manipulación o ese chantaje existe la posibilidad de que las madres particularmente empleen esta frase de todo lo que he hecho por ti, lo que me sacrifiqué por ti, lo que dejé de hacer por ti cuando estaba embarazada, cuando hice esto o aquello por ti, y realmente es algo que hacemos desde el amor. No se trata de ir sacando facturas o cobrando cheques, que hacemos cheques que luego vamos a cobrar a posteriori. No, esta es una tendencia que daña mucho la manipulación, porque en el fondo no permitimos que la persona pueda tener una realización personal o que pueda lograr o hacer ciertas actividades. Debemos tener mucho cuidado. A veces o con frecuencia los padres tóxicos podemos ser autoritarios, ¿sí? Esos padres que son poco tolerantes, que se tiene que hacer lo que ellos dicen, llueve, truene o relampaguee por los siglos sin fin, desde el infinito y hasta más allá. A veces son maltratadores físicos y verbales, constantemente están empleando o palabras soeces o denigrantes, o inclusive pudieran ser mensajes muy sutiles, pero en el fondo hacen sentir a ese hijo que no es bueno, que no es capaz, que no es suficiente, que nunca llega, que no alcanza. Los padres tóxicos suelen ser muy críticos. Podías haberlo hecho mejor, te faltó esto, te faltó aquello, en lugar de aprobar
No solo el éxito o el logro, sino también el esfuerzo que un hijo emprendió por llevar a cabo determinada actividad. Suelen ser poco comunicativos, ¿sí? A veces pareciera que quieren o esperan que los hijos investiguen o adivinen qué es lo que ese padre o esa madre quería con exactitud. Y entonces eso hace que los hijos generen mucha angustia por no saber nunca a dónde o cómo o cuál es la meta. Pueden llegar a culparlos de sus propios fracasos. Por ejemplo, por tu culpa yo no logré esto o no logré aquello. Por tu culpa me pasó a esto o aquello. Por tu culpa me sentí de cierta forma. Lo que hace que también sea muy complejo para los hijos poder, digamos, validar. Pero yo quería esto, pero te hago sentir mal. Entonces nos vamos o se van anulando con cierta frecuencia. Puede ser que los padres tóxicos proyecten un sueño sobre los hijos. Ese padre o esa madre que con mucha rigidez desea que ese hijo sea médico o la hija sea doctora porque de pronto él o ella no pudieron lograrlo, en lugar de escuchar que a lo mejor el hijo quiere ser chef. Entonces, eso junto con otras cosas pudiera ser una experiencia tóxica. Con frecuencia pueden ser excesivamente protectores, no toleran comentarios, no toleran frustraciones en los hijos, pueden ponerse inclusive antes del maestro, pueden defenderlos por encima del maestro, pueden defenderlos por encima inclusive de una muy mala actitud, porque ese hijo o esa hija no puede sufrir lo que en su momento ese padre o madre sufrió. Pueden planificar muchas cosas, incluyendo con quién te tienes que casar, con quién tienes que noviar, en qué momento debes tener hijos, cuánto es lo que debes de ganar, dónde debes de vivir, porque las cosas tienen que ser como ese padre o esa madre así lo especifica. A veces este tipo de padres son un muy mal ejemplo. Por ejemplo, pueden hacer un consumo excesivo o un consumo de sustancias nocivas y piden que el hijo sea un ejemplo de rectitud. A veces son padres que no tienen una estructura o un orden personal en su vida y demandan que los hijos sí sean y se conviertan inclusive en sus cuidadores o en responsables de ellos mismos cuando tienen algún problema, como por ejemplo una adicción. Pueden no enseñar hábitos saludables en lo más mínimo, porque acuérdense que distan mucho de tener un sentido de propósito agradable o correcto. Y muchas veces este tipo de padres pueden ser egoístas. Una de las mayores dificultades que encontramos es que los padres necesitamos ser de cierta forma flexibles, flexibles al temperamento de los hijos, flexibles en cierto sentido a ciertas características como lo es a la etapa en la que los hijos se encuentran a medida que van creciendo. Pero la rigidez es lo que genera eh, una muy importante afectación a nivel de los hijos, a nivel personal. No logran los hijos entender. Les resulta confuso, no lo pueden explicar, versus tengo que confiar porque es papá y mamá. Con frecuencia, los padres y madres tóxicos pudieron vivir la experiencia de venir de entornos tóxicos. A veces ese papá o esa mamá tuvieron un papá o una mamá o vienen de sistemas familiares que también fueron tóxicos. Entonces, lo que hacen es emular o replicar lo que han vivido en ese entorno. Con frecuencia son padres y madres con rasgos narcisistas. Esta es otra temática muy interesante, pero básicamente están autocentrados en su pensar y sentir, más allá de lo que implica desarrollar empatía para saber o tratar de ponerse en el lugar de los demás, de qué es lo que piensa y siente mi hijo. Pueden ser también padres que se han adjudicado de roles, como por ejemplo un machismo enraizado, donde establecen diferencias en la crianza de los hijos de manera muy marcada. Sí, las mujeres sí, ciertas cosas no, los hombres ciertas cosas sí o siempre sí, y gozan de una diferencia en términos de sexo. Que favorece el que los hombres o las mujeres puedan desarrollarse o desempeñarse de cierta forma. Los padres y madres tóxicos a veces también pueden tener lo que llamamos trastornos de personalidad, trastornos del estado de ánimo, pueden haber vivido experiencias traumáticas o muy difíciles desde sus propios padres. Muy bien, es un tema sumamente amplio. Pero si para ti ha sido una experiencia parecida o muy real, tengo una noticia y la noticia es que al identificar que así te has sentido porque así te trataron en el entorno familiar,
es importante trabajar y apostar en el cambio. Dentro del aspecto de las familias o de los sistemas familiares tóxicos, debemos decir que los sistemas cerrados y rígidos suelen ser muy problemáticos. A veces los hay a nivel tanto de, por ejemplo, de prácticas políticas o de seguir cierto partido político o inclusive cierta religión de forma muy, muy marcada, y son poco tolerantes a que los miembros puedan diferir o que ya no quieran continuar siguiendo cierta creencia o cierta práctica religiosa. A veces esos sistemas familiares también tienen que ver con el manejo económico. No nos podemos permitir vernos o ser de cierta forma. Me representas muy mal si te ves de esta forma, dicen los papás. Es que así no me representas. Y los hijos van cargando con una, valga la redundancia, una carga enorme, porque no son libres de ser quienes quieren ser. Viven tratando de cumplir las expectativas de un papá o de una mamá que en principio debería darles la libertad de ser quienes quieren ser. Recuerden, no estoy hablando de que en un hogar debemos los padres ser constantemente satisfacerlos en todo, pero debemos aprender a respetar el desarrollo individual, las fortalezas y debilidades individuales de cada quien. Bueno, hemos hablado acerca de las generalidades, lo que pudiera ser un padre o una madre tóxicos, y un poquito acerca de lo que son los sistemas familiares tóxicos, que son rígidos, que son de alguna forma controladores y que no permiten que las personas o los miembros, los hijos, puedan desarrollarse y adquirir, digamos, esa identidad propia. Todas las personas en la etapa de la adolescencia necesitamos trabajar el desapego y el poder afianzar lo que funciona para nosotros. El desapego de los padres no implica dejar de amarlos, no implica abandonarlos, implica el que nosotros podamos cuestionarnos y podamos identificar lo que funciona para nosotros y lo que no funciona para nosotros. Por lo tanto, es sano, es correcto que un padre o una madre pueda tolerar el diferir con un hijo. Los hijos necesitan poder diferir, levantar su voz para encontrar su lugar en el mundo, favorece por mucho su concepto, su identidad. Entonces, los padres debemos poder tolerar eso y debemos prepararnos para que los hijos puedan encontrar su propio camino y su lugar. Si esa ha sido una de tus experiencias, si ha sido el crecer y te has sentido identificado con que creciste en un ambiente donde no pudiste satisfacer tus necesidades afectivas o emocionales con tus padres o con uno en particular, o con papá o con mamá, o inclusive en el sistema familiar, pareciera que la familia no te acepta, te muerden, te critican. En las comidas familiares eres como el chivo expiatorio o esa oveja negra de la cual se habla constantemente. Pues te tengo una noticia, y es que es muy importante trabajarlo y sanar. Porque lo que no hemos sanado muchas veces nos va a seguir haciendo daño y lo vamos a emular o replicar. O inclusive hoy por hoy sabemos que desde la teoría del apego, la calidad de relaciones que establecimos dentro del entorno familiar con los padres puede ser un importante predictor de la calidad de relaciones que vamos a establecer a largo plazo con un cónyuge, con nuestra pareja, con amigos, dentro de lo que permitimos en los ambientes laborales. Entonces necesitamos recapitular y reflexionar, porque hay temas que necesitamos trabajar. Ese será el siguiente video. Vamos a ver, por ejemplo, relaciones padres o familia tóxica y qué podemos hacer, algunas sugerencias, amistades tóxicas y qué podemos hacer, sugerencias o relaciones de pareja tóxicas, etcétera. Entonces, la idea aquí es que puedas sentarte y puedas reflexionar y puedas identificar que mucho quizás de lo que puedas traer en tu corazón o de las experiencias que te duelen, quizás no fuiste el responsable, como en algún momento te pudieron hacer sentir. Muy probablemente creciste en un ambiente distorsionado, en el que en principio quienes debían cuidarte, validarte, amarte y darte, digamos, ese lugar especial, no pudieron hacerlo por alguna circunstancia. Entonces deberemos elaborar un proceso de sanar, de perdonar, de seguir adelante, del cual hablaremos durante el siguiente video. Te mando un afectuoso abrazo y para finalizar quiero compartirte la siguiente reflexión de una poetisa y escritora llamada Kim Macmillan.
que lleva por título Cuando me amé de verdad. Cuando me amé de verdad comprendí que en cualquier circunstancia yo estaba en el lugar correcto y en el momento preciso. Y entonces pude relajarme. Hoy sé que eso tiene nombre y se llama autoestima. Cuando me amé de verdad pude percibir que mi angustia y mi sufrimiento emocional no son sino señales de que voy contra mis propias verdades. Hoy sé que eso se llama autenticidad. Cuando me amé de verdad dejé de desear que mi vida fuera diferente y comencé a ver que todo lo que acontece contribuye a mi crecimiento. Hoy sé que eso se llama madurez. Cuando me amé de verdad, comencé a comprender por qué es ofensivo tratar de forzar una situación o una persona solo para alcanzar aquello que deseo, aun sabiendo que no es el momento o que la persona tal vez yo misma no esté preparada. Hoy sé que ese nombre se llama respeto o que eso se llama respeto. Cuando me amé de verdad, comencé a librarme de todo lo que no fuera saludable, personas, situaciones, todo y cualquier cosa que me empujara hacia abajo. Al principio mi razón llamó egoísmo a esa actitud, pero hoy sé que eso tiene un nombre y se llama amor hacia uno mismo. Cuando me amé de verdad dejé de preocuparme por no tener tiempo libre y desistí de hacer grandes planes. Abandoné los megaproyectos de futuro. Hoy hago lo que encuentro correcto, lo que me gusta cuando quiero y a mi propio ritmo. Y hoy sé que eso se llama simplicidad. Cuando me amé de verdad, desistí de quedar reviviendo el pasado y de preocuparme por el futuro. Ahora me mantengo en el presente, que es donde la vida acontece. Hoy vivo un día a la vez y eso se llama plenitud. Y cuando me amé de verdad, comprendí que mi mente puede atormentarme y decepcionarme, pero cuando yo la coloco al servicio de mi corazón, es una valiosa aliada. Y esto es saber vivir. No debemos tener miedo de cuestionarnos, hasta los planetas chocan y del caos nacen las estrellas. Que estés muy bien.